poetas y economistas, filósofos e inventores, sindicalistas y empresarios, constructores y docentes, y muchos más. Todos trabajan para el bien común. Por eso queremos conversar con ellos, para conocerlos y conocernos. Entrevista en Aula 1, martes 19 horas, Radio Universidad Tecnológica Nacional, 93.5. Bueno, muy buenas tardes. A iniciar otra vez estas charlas, entrevistas de martes, de Entrevistas en Aula 1, organizadas por la Grapa Producciones y aquí en la FM de la UTN, de la Tecnológica, en la Facultad Bahía Blanca, en la Regional Bahía Blanca, que siempre nos alcanzan los agradecimientos, no son suficientes para tener esta posibilidad de este espacio. Aquí estoy con mi compañero y coequiper, Juan Reginato. Buenas tardes, Juan. ¿Qué dice Daniel Guerín? Aquí estamos, contentos de estar por aquí. Y desde aquí le mandamos un saludo a Claudio, que que hoy no le tocó. Hoy no le toca, hacemos un 2 de 3. Nuestro esquema de seguridad es 2 de 3. Para los que no se conocen el estudio es bastante pequeño, y entonces 4 es una multitud difícil de llevar adelante. Alguna vez lo hemos hecho, pero nos pisamos, cuando se arrima uno al micrófono se pega cabezazos, no es muy cómodo que digamos. Y desde acá saludar a Claudio, ya lo saludé, a Ricardo D'Annunzio, que anda con alguna ñaña por ahí, anda medio de espalda caída, vamos a decirlo así. Y Ricardo, dejate jorobar, no se va a solucionar eso si no le preguntás a la persona indicada que te diga qué tenés que hacer. La magia no existe. Y a Gabriel Carini, encargado de lo que va a ocurrir después, básicamente, que es que esto llegue a las redes y que lo podamos volver a ver, esta entrevista. ¿Me faltó algo por agradecer? No, el operador y director de la radio. Alejandro Iglesias. Iglesias. Está operando en los controles. ¿Y dónde se puede ver dónde se puede escuchar el programa? ¿Por aire en la 93.5? Por aire en la 93.5, entiendo que debemos estar saliendo ya en la Grapa Contenidos. Está saliendo en la Grapa YouTube, Contenidos. Sí. Por YouTube, y luego quedará levantado y guardado en esa plataforma, en la grapacontenidos.net, la entrevista que vamos a desarrollar en el día de hoy. En breve comenzamos presentando al entrevistado. Sí, el otro canal, así cerramos la presentación, el otro canal de escucha del programa en directo es a través de la página de la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca, CEUT, empiece por allí. También ahí queda registrada, queda guardada la entrevista para volver a escucharla, si hiciera falta alguna consulta, capaz que sale algo como decir, ¿cómo fue que dijo? Ahí estábamos. Ahí estamos. Bueno. Y ahora sí, en esta oportunidad vamos a hablar con un ingeniero, vamos a entrar en detalles ahora. El ingeniero César Reynoso, que está con nosotros. César, bienvenido, muchas gracias por la molestia, por darte una horita por acá, dedicarnos a nosotros una horita. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias a ustedes por invitarnos, por invitarme. Y bueno, buenas tardes a toda la audiencia desde ya. Acá decir, el tema, vamos a ir por distintos temas, porque el viernes tenés una actividad en la que vas a estar un poco de protagonista o coprotagonista, vamos a ser más generosos con el otro, con el otra persona que hace la presentación, pero eso lo vamos a hablar después. Ahora no puedo, no me obliga el ambiente. Estamos en la Universidad Tecnológica charlando con un ingeniero y no hacer una referencia a la ingeniería. ¿Ingeniero en qué? ¿Ingeniero de qué universidad o facultad? ¿Y ingeniero en qué? ¿Tu especialidad? ¿Y qué estás haciendo con la ingeniería a esta altura de tu vida, que ya estamos empezando a guardar la escuadra? Ya está así. Bueno, ingeniero industrial de la Universidad del Sur. Industrial.
De la educación pública, toda mi carrera, agradecido y siempre tratando de devolver lo que la sociedad nos ha brindado. Luego de recibirme me tocó desarrollarme en obra pública de gran escala. Fui empleado de la empresa Ormas muchos años, Termoeléctrica. en la construcción de la termoeléctrica Piedrabuena, la interminable, tuve casi 9 años ahí trabajando. De ahí fui a la represa de Piedra del Águila, otra obra de gran porte, también fui con Ormas allí. Después tuve un pequeño periodo en mantenimiento en la termoeléctrica, primero con DEVA, después con Camusi, cuando se privatizó. Y después fui a hacer un puerto a Río Grande, Tierra del Fuego, de ahí un puerto a Puerto Deseado. Ajá. Y 2001, tiempos trágicos. De ahí me encontré con mi socio acá, que también venía de una deriva similar, digamos, de trabajar en grandes obras y también. Ahí ya tenías empresa, habías armado ahí tu nos propia empresa. encontramos y bueno, desarrollamos la empresa un poco también agotados de esa etapa terrible, ¿no? De estar lejos de casa, con las empresas fundidas en las que trabajábamos, con los dueños medio desaparecidos, con, digamos, vivir toda esa situación terrible que fue 2001, 2002. Decidimos en el marzo del 2003 arrancar con nuestro propio emprendimiento. Si nos vamos a hacer mal, nos hacemos mal nosotros mismos. Claro, por lo menos y quedarnos un poco en casa ya, ¿no? Porque ya uno venía viajando mucho, lejos de la familia, esas cosas. La vida de obra tiene... Sí, desgasta mucho, ¿no? Uno por ahí, no sé, particularmente a nosotros nos gusta lo que hacemos, Claro. Disfruta eso, pero y en ese momento era un sacrificio terrible, porque realmente poner la cara a empresas que empezaban a desaparecer, que no pagaban la quincena, que Claro. Construir en condiciones muy con mucha gente que en las obras te viene de afuera, que no tenía cómo, si parábamos no tenía ni cómo volverse a la casa, digamos. A veces la gente se olvida de las cosas que vivimos, ¿no? De las situaciones que hemos pasado. Así que bueno, ahí arrancamos muy chiquititos y muy de a poquito y sin grandes... Sí, creciendo despacito. Bueno, fuimos haciéndonos un lugar acá. Me gustaría un poco volver a la etapa de Ormas, porque me da la sensación, yo no trabajé en la termoeléctrica, sí la vi crecer, fui proveedor de algunas cosas de la termoeléctrica, pero nunca entré a termoeléctrica por un trabajo, entré a turistear, digamos, con una invitación que me invité con alguien que trabajaba ahí para conocerla, pero no trabajé allí. Pero me da que fue una especie de escuela de técnica, de ingeniería y de tecnologías en muchos aspectos, porque me he cruzado a lo largo de la vida. Después trabajé en obras y había un montón de compañeros que habían pasado por ahí y esa escuela, esa etapa de aprendizaje da la sensación, o se terminó, no hay más. Hay otras empresas que tienen ingeniería que pueden transmitir conocimientos como aquella. Sí, lo que me ha tocado en mi experiencia personal es estar en muy grandes obras públicas, donde se desarrolla, digamos, hay mucha gente que aprende oficios. Por ejemplo, acá en la termoeléctrica, bueno, fue la última etapa de las calderas supercríticas, donde se había llevado los materiales a extremos, a parámetros extremos, digamos. Entonces había soldaduras muy específicas. Claro. La maquinaria que había venido de Rusia había que terminar de ajustarla en obra. Entonces desarrolló un montón de especialidades. Bueno, para un ejemplo, había una escuela de soldadura dentro de la obra que se gastaron 60.000 horas hombres en enseñarle a soldar determinadas cosas. Los ajustadores mecánicos aprendieron con especialistas que venían de afuera.
y la triste experiencia de que después los cortes brutales que ha tenido nuestros procesos políticos, digamos, de pasar de modelos de crecimiento a modelos neoliberales que cortaron la obra pública totalmente, digamos, toda esa gente se perdió, porque después terminó poniendo una panadería, Cuando fuimos a Piedra del Águila también, imagínense, acá llegaron a trabajar 4.000 personas. Claro, sí, era un universo. Soldadores de altísima calidad. Y después toda esa gente se perdió, se pierde. Hay que volver a construirla, cada vez que volvemos a arrancar. Después Piedra del Águila pasó lo mismo. O sea, encima vimos vi la privatización de Piedra del Águila, la privatización de la termoeléctrica. Después de un costo enorme para el Estado, venderlas por 2 monedas Chaucha y palito, y perder el manejo de los sectores estratégicos, ¿no? Perder el manejo de la energía es algo terrible. Yo creo que no muchos países ceden el manejo de la energía como lo hemos hecho nosotros, después de hacerla, encima después de construirla, ¿no? De hecho, Hidronor, que era la que manejaba la construcción de las represas del complejo Alicopá, que inició con Chocón, Planicie Banderitas, Alicurá, fue haciendo una experiencia, la gente de Hidronor, empezó todo con consultoras extranjeras, todo. Después ya cuando me tocó ir a mí a Piedra del Águila, la gente de Hidronor era de excelencia. O sea, fue la única obra que el inspector sabía más que la contratista. Los tipos podían diseñar, construir y operar centrales de gran porte. Estamos hablando de centrales de 1.500 megavatios, ¿no? Se privatizó, o sea, todo eso estaba preparado para comandarlo a distancia desde Neuquén, todas las centrales. Y había para construir 5 más. Se terminó Hidronor y no se hizo ninguna represa más. Y encima le entregamos todo ese desarrollo de ingeniería a las empresas que vinieron y se sentaron ahí. La verdad que fue triste, ¿no? Nosotros siempre contamos, como dice Gustavo Campana, nuestro país ha vivido 4 o 5 procesos de desindustrialización masiva en los últimos 50 años. Es algo muy terrible, porque cada fábrica que cierra se pierden esos saberes. Digamos, eso digamos, es un costo muy grande desarrollarlos. Costo, tiempo, digamos, ¿no? Claro, qué panorama. Me fui sobre la escuela porque yo lo percibía como una escuela y lo aseguré en algunas conversaciones, pero acá me gustó confirmarlo, porque el hecho de tener compañeros que, desde pintores, con pinturas que estrambóticas en lugares raros o poco posibles, y hasta la soldadura o los empalmes, las conexiones eléctricas, digamos, que es un poco mi tema, pero acá es probable que muchos de los oyentes, los seguidores de la radio, sean estudiantes de distintas ingenierías. Por ahí lo que acabamos de decir o lo que acabas de decir puede asustarlos. ¿Cómo saliste vos de la universidad? ¿Cómo entraste a la obra? ¿Y cómo saliste de la obra? ¿Cómo el expertise y el conocimiento que adquiriste? Y salí de la universidad con lo que sale, una cantidad de saberes y 0 experiencia, digamos, ¿no? Porque por ahí tenemos una falta en la formación de ese contacto, digamos, con el trabajo. Está bien que después uno se desarrolla en distintas ramas, digamos, ¿no? Es difícil decir, bueno, me tocó por ahí, fuimos por la construcción. Después uno lo que tiene que tener la conciencia es que una vez que empieza a trabajar, continúa el aprendizaje. No es que llegó ahí, yo sé, no. Lo que sé me alcanza. Digamos, sé el 20% de lo que me va a tocar hacer. Y después algo que por ahí yo noto que nos falta también en la formación, nosotros vamos a trabajar con personas. Y el relacionamiento humano es fundamental, digamos, ¿no? Qué sé yo, porque yo por ahí tuve la suerte, vos decís, caigo bien acá y tengo un tipo que te enseña y te enseña y te enseña, ¿no? Porque por ahí te pueden cerrar la puerta también. Uh-huh. Y ese es un tema importante, ¿no? Digamos, ser humilde, sos un profesional, pero sé humilde, estás empezando. Digamos, eso
es importante, digamos, porque ahí empezás, te vas a encontrar con pila de gente que por ahí no son profesionales, son capataces, son profesores, pero tienen clarísimo lo que hacen, tienen una experiencia, digamos, en el manejo de la gente, digamos, eso ahí va a aprender, digamos, ¿no? Tuve la suerte de entrar en estos lugares donde, bueno, caí con gente que tenía muchísima experiencia, y bueno, me abrió las puertas, me enseñó, y bueno, eso me permitió irme desarrollando. Pero uno siempre tiene que tener claro que uno se le puede presentar un problema, pero siempre hay alguien que sabe cómo resolverlo. No tiene por qué ser uno. Siempre hay alguien por lo menos se construye la solución entre varios. Sí. Esto de construir la solución entre varios me lleva a otra actividad. ¿Tenías algo por la ingeniería con el amigo? No, adelante porque el programa dura 1 hora, básicamente. Nada más. Otra faceta tuya, bueno, sos dirigente cooperativo. ¿Desarrollás actividades en el Banco Credicop, la filial 147? No, 143, hospital. Hospital, allá en Brasil, casi Vieites. Y eso es una faceta vinculada no a la ingeniería, pero sí a lo que aprendiste en la ingeniería o al revés. ¿Cómo va ese desarrollo? ¿Cómo se está? Cuando estudiamos, yo empecé a estudiar en el año 76 y me recibí en el 83, dictadura completa. Todo dictadura. No había centros de estudiantes. Un costo importante eran los apuntes. Así que bueno, se armó una cooperativa de estudiantes que se llamó Imprecop, que reemplazó un poco la función de los centros estudiantes y desarrolló todo un sistema de venta de apuntes, imprimíamos libros, sin permiso de nadie. Pero bueno, eso permitió... Lo usamos. Claro, permitió que estuviera más barato todo el acceso de fotocopias y eso. También algo que nació del mimeógrafo y fue avanzando al OBS, a la fotocopiadora. Duro, porque la gente tenía miedo de asociarse y tenía razón. Haber llegado a los 1000 socios en ese momento fue una batalla discursiva muy fuerte. Fue un armado interesante, digamos, que bueno, duró hasta que volvieron a aparecer los centros de estudiantes, digamos, ocupó ese espacio, ¿no? De ahí quedó una semillita y después de muchos años con la empresa volví a abrir la cuenta en el Banco Credicop y bueno, ahí empecé a integrar. Y es un espíritu que uno siempre tiene, ¿no? Porque yo en algún momento me tocó contar mi experiencia personal. Yo soy nativo de La Pampa, de un pueblo chiquito de Quemú. Y yo siempre cuento, ¿no? Yo me movía en el pueblo y todo lo que disfrutaba era construcción comunitaria. Todo. La Asociación Mutual Italiana tenía el cine, la Mutual Española tenía el salón de baile, los 2 clubes, la cooperativa de servicios públicos, nos daba los servicios públicos, la luz. Si no hubiéramos tenido luz. No, nunca. Nunca. ¿A quién le interesaba ir a darle a un pueblito de 2.500, 3.000 habitantes? Y hasta capaz que es el servicio de velatorio también. También. Claro. Y después hasta el colegio secundario. No había colegio secundario en el pueblo. Se armó una comisión que armó una especie de colegio privado para lograr que el Estado pagara los sueldos. Y esa comisión se hacía cargo del edificio, el mantenimiento, digamos. Y eso logró que los chicos no se tuvieran que ir a estudiar a otro lado, ¿no? Que eso permanece hasta hoy, digamos, ¿no? Pero hay gente que, digamos, le pone el gancho a eso y se hace responsable legalmente de cualquier cosa que puede pasar de corazón. Y entonces, digamos, ahí hay una semilla de algo que uno lo vivía sin darse cuenta, después lo analicé con el tiempo. Digo, todo lo que yo disfrutaba en el pueblo era construcción comunitaria. Digamos, por eso también, digamos, al integrarnos a Credicop, que además Credicop tiene una particularidad, ¿no? Porque Credicop promueve el cooperativismo transformador. No se queda en la solución de un problema. Muchas cooperativas se quedan un poco en una solución de su problema puntual, digamos, ¿no? Necesito los servicios públicos, resuelvo eso. Credicop plantea algo más, digamos, ¿no? Va un poquito más allá en su idea y que creo que es algo que ha ido caminando, porque ya la cooperativa de las Américas
ha tomado esa idea, hasta en el último discurso de Guarco, que es el presidente de la Asociación Cooperativa Internacional, que es argentino. Y que es cercano, ¿no? Además, y que es cercano, ya plantea esa situación, digamos. Nosotros el cooperativismo es una solución para el mundo, ¿no? Vivimos un momento de acumulación de riqueza tan brutal, de guerras en todo el mundo, ¿no? Que creo que hay que pensar la sociedad ya de otras formas. Creo que estamos convencidos de eso, hay que pensar de otra forma, ¿no? Una construcción de otra forma. Y bueno, ahí encontré un lugar, me dieron un lugar. Cada filial del Banco Gricau tiene una comisión de asociados que la dirige, que tiene un presidente, un vicepresidente y secretarías que trabajan en distintos ámbitos. Eso va hacia arriba, hacia la Comisión Asesora Zonal, al Consejo de Administración. Y la verdad que es una construcción democrática, y lo que más me enamoró fue que es una entidad que se hizo tan grande, casi sin pretenderlo, hace un esfuerzo enorme por no perder el espíritu ese que tenía desde sus cajas de crédito. No perder el contacto con la gente, hace un esfuerzo muy grande de no perderlo. Otras entidades grandes tienden a cerrarse, a gerencializarse en su construcción y pierden el contacto con la base, ¿no? Acá se hace realmente un esfuerzo muy grande para que eso no pase. ¿Les parece hacer una pausita musical? Hagámosla. Y volver y seguir profundizando un poco el tema. Vamos con eso. ¿Qué nos vas a proponer, Juancito? Hoy, en realidad, soy el portador de la propuesta de Claudio, y vamos a tener a Rodolfo Mederos, que dicho sea de paso, va a estar acá en Bahía Blanca el 17 de octubre. El 17 de octubre, estaba tratando de recordar la fecha y era fácil. Lo vamos a empezar a promocionar. El 17 de octubre va a andar por acá, y vamos con un milonguero triste, a ver cómo sale.
Ahora sí. Ahí estaba, me vieron. Muy Así bien. que el 17 de octubre por Bahía Blanca. En vivo y en directo. En vivo y en directo le vamos a tocar la marcha peronista. Capaz que acepta el cordobés. No sabemos, no lo sabemos, pero ya preguntaremos. Ya está. Seguimos charlando Sí. con... Marta Argerich lo tocó en el piano. ¿Por qué Medero no lo va a tocar en el No, piano? seguramente, ¿Viste pero vos? bueno. Seguimos charlando con César Reynoso, el ingeniero industrial. Andábamos por las ¿Y cooperativas. por dónde andábamos? Por las cooperativas. Por las cooperativas Si ustedes me estamos. disculpan antes de seguir, Adelante. un día vamos a tener que hacer un programa con lo que sucede en los cortes. Porque muchas de las... Los estaba escuchando a los dos. Tal vez nunca se dijo eso. No, sí, sigue. Pero quiero decir, el verlos conversar sobre un periodo de nuestra historia bastante álgido como ha sido entre la dictadura y los primeros años de la democracia, donde los dos en la universidad tuvieron algún rol y iban acordándose de cosas, me parece valiosísimo, pero no salió al aire. Así volveremos a hacer otra cosa con eso. Sería un programa muy interesante para hacer, por cierto, porque también hay idealizaciones de aquello. Totalmente, pero hay que escapar en la idealización porque lleva a falsas conclusiones. Pero volvemos a la cooperativa. Volvemos a la actividad en la cooperativa, en el banco, en el Credicop. Y esta es una pregunta que no espero respuesta, pero sí un aviso. Está por, no sé si mañana o pasado, el jueves me parece que va a ser, entraría el proyecto de la Nación para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Uh-huh. Es sabido que este sector que hoy gobierna y que maneja la economía, todos hijos de Martínez de Oz, tienen como enemigo declarado desde los tiempos de Martínez de Oz la banca cooperativa. Que de hecho se crea la banca cooperativa de la caja de crédito a bancos cooperativos a partir de una decisión de la dictadura dirigida por Martínez de Oz en el tema económico que prohibía las cajas de crédito. Le robaron a la dictadura una decisión que fuera de permitir la creación de bancos cooperativos por única vez, con la idea de Martínez de Oz de que la banca se iba a terminar, se iba a romper, porque no entienden nunca nada esos señores. Y el Banco Credicop es lo que hoy es en el país, el cuarto banco rankeado a nivel nacional, poderoso, firme y pujante y muy activo en la actividad económica del país. Obviamente sufriendo, acompañando a las pymes, sufre con eso. Bueno, vos dirigís una pyme y sufrís con ello. ¿Hay algún artículo o lo han buscado? ¿Algún artículo en este proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central donde ataque la banca cooperativa? No, pero hagamos un poquito de historia. Hagámosla. Ley de entidades financieras, mal llamada ley de Martínez de Oz, porque en realidad fue un bando militar, no había Congreso, había una comisión asesora legislativa que estaba integrada por las 3 Fuerzas Armadas, que digamos marca un poco el derrotero de lo que nos ha venido pasando. Primero, incorpora a la banca extranjera al mercado financiero nacional. Dentro de los objetivos estaba cerrar las cajas de crédito directamente, digamos, no permitía que las cajas de crédito cooperativas siguieran funcionando. En una batalla muy grande que se dio, como siempre, ¿no? Con el apoyo de los asociados del movimiento cooperativo de crédito. Digamos, enorme cantidad solicitada en los diarios de empresarios, de figuras del espectáculo, pues siempre estuvimos muy ligados también a la cultura, de jugadores de fútbol, digamos, se llenó páginas y páginas con solicitadas de gente pidiendo que se permitiera continuar el sistema cooperativo de crédito. Acceden a la formación de bancos
cooperativos de crédito, pero con unos montos de patrimonio muy grandes que no permitían que ninguna caja de crédito lo tuviera. Eso, digamos, la única salida fue agrupar cajas de crédito y formar bancos cooperativos. De ahí salieron Crédico, Copesur, Vallemar Cooperativo, digamos, esparcidos en el país, ¿no? Esa fue la manera de sobrevivir. Ellos tenían la certeza de que no iba a sobrevivir, pero bueno, hemos pasado varias tempestades. No hemos estado exentos de ataques nunca, ¿no? En la época de Onganía se trató de generar corrida en las cajas de crédito, se metieron presos dirigentes. En la época de la dictadura del 76, con la ley de entidades financieras se atacó. Durante el gobierno de Macri tuvimos el ataque que también llamó una corrida contra el Banco Credit Coop de varios conocidos, famosos. Eso provocó una reacción. O sea, te cuento esto como ejemplo para ver cómo reacciona el banco frente a estas cosas, ¿no? En un término de 10 días se organizó fue durante el gobierno de Alberto. Se organizó una actividad en la que participaron 30.000 personas. Participaron desde el presidente de la Nación hasta Estela Carlotto, hasta empresarios, hasta dirigentes de entidades rurales, defendiendo al banco. El resultado de ese ataque terminó siendo de que el banco salió más fortalecido que antes, ¿no? Pero siempre respondiendo de la misma manera, ¿no? Con nuestros asociados, con la defensa de nuestros asociados, de la historia que tiene el banco. Así que bueno, eso es un poquito la historia. En el año 2012, el banco promueve una reforma de la Carta Orgánica, la de la Ley de Entidades Financieras, porque es una de las grandes vergüenzas de nuestra democracia que la ley de Martínez de Oz siga rigiendo el sistema financiero argentino. En esa ley nosotros proponíamos un montón de cosas, entre otras cosas que el sistema financiero sea declarado un servicio público y que ningún banco ocupara más del 25% de la cuota de mercado, porque eso corre un riesgo, digamos, ¿no? Y es un servicio público porque nosotros entendemos que cuando el banco presta plata, no presta plata de su bolsillo, presta la plata de la gente. Claro, el capital que tiene un banco son los depósitos del conjunto de la sociedad. Y a ese bien, digamos, que la sociedad deposita en un determinado lugar, hay que darle un bien que sea beneficioso para la sociedad. Digamos, tiene que ser a desarrollar el sistema productivo, tiene que ser el motor del desarrollo del país, y no un mero esquema especulativo. Digamos, bueno, ahí está la discusión y ahí está la diferencia que tenemos con el resto del sistema, ¿no? Más allá de que Banco Credit ha demostrado a través de los años que nunca bajó ninguna de sus banderas, digamos, ¿no? Para contarle un ejemplo, en el año 2001, cuando se veía el colapso, ¿qué pasaba? Todas las entidades bancarias tenían una filial en Uruguay. Entonces era un puente de sacar depósitos en dólares fuera del país para salvaguardarlo, ¿no? Se nos plantea situación porque al banco se le iban muchos depósitos a otros bancos porque nosotros no teníamos esa facilidad. En la asamblea, que las asambleas del Banco Credit Coop suelen ser de más o menos 1.000 participantes, se puso a consideración esto. La asamblea votó que no. Nuestro lema es el dinero de los argentinos en manos de los argentinos. Podremos perder depósitos, podemos achicarnos, pero nosotros no vamos a ascender nuestra bandera. Y el banco ha sido muy consecuente en esas cosas, ¿no? Durante el tiempo. Y eso es lo que, bueno, uno lo invita a estar ahí. Me encantó esa. Y está bueno traer esa consigna. Si el dinero de los argentinos en manos argentinas es una vieja propaganda del banco que se transformó en lema y que me gusta que traigas. Gracias. Un detalle más. Bueno, el 2012 no prosperó. Nosotros juntamos 1 millón de firmas para que se tratara en el Congreso. No lo logramos. Pero sí, digamos, eso empujó la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que brindó, entre otras cosas, grandes beneficios como los préstamos de inversión productiva. El Banco Central obligaba a toda la banca a prestar cierta cantidad de sus depósitos, 5%, 7%, 10%, de acuerdo a los años,
con préstamos con tasas subsidiadas para inversiones productivas. Todas las pymes del país disfrutaron de los distintos bancos de esas tasas. Claro. Los camioneros cambiaron los camiones, el que tenía una tornería agregó un torno. Claro, bienes de capital. Digamos, todo eso fue gestión del movimiento cooperativo de crédito. Nadie se enteró. Nosotros siempre lo cuento porque nadie se enteró, disfrutó de eso. Todas las pymes disfrutaron de eso y fue gracias a un empuje que se dio con esa ley. No logramos la ley, pero logramos sí eso. Digamos, y eso es, digamos, que el dinero tiene que ir destinado al sector productivo, al desarrollo de la economía. Digamos, estos sistemas como estamos viviendo hoy, de achique permanente, tiende al centro, tiende a que se muera todo, digamos, ¿no? O sea, esto es cada vez se para más. El desarrollo productivo es el ciclo contrario, ¿no? El dinero no trabaja, trabajan las empresas, con el dinero que tienen, trabajan las empresas, pero no, el dinero no trabaja, ¿no? Es decir, poner tu dinero acá para trabajar tu dinero, no, el dinero, la guita no labura. No. Bueno, me fui. Sin embargo, a algunos le da grandes ganancias. No, seguro que sí, pero claro. No creo que eso sea trabajo. No, eso no. No es la definición de trabajo, no entran para mí ahí. No entra. Y no estoy hablando de física. Un poco quería resaltar lo que estabas planteando, ¿no? Tanto el banco cooperativo como todas las cooperativas, como la cooperativa obrera, como en el rubro que quiera, no tiene chance, digamos. Su destino está atado a lo que pasa en ese lugar, en el lugar donde está. No hay, es una sola cosa con ese lugar. Mejor o peor, pero es una sola cosa con ese lugar. No se va a ir, no va a tener la guita afuera, no va a tener ¿sí? A veces cuesta visualizar eso y se lo toma como entidades similares a otras, ¿no? Un supermercado igual a otros, un banco igual a otros. Ustedes trabajan para mostrar eso. ¿Cómo hacen ese trabajo? El banco, además de sus cuadros técnicos, es asociado al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es una cooperativa de segundo grado, tiene cooperativas asociadas, y en particular tiene el Centro Cultural de Cooperación en Buenos Aires, donde hay un montón de investigadores trabajando. Yo siempre cuento esto porque es interesante ver que no solo hay investigadores en ciencias económicas, sino hay en ciencias sociales. Nosotros, muchas de las decisiones que toma el banco no solo se toman con decisión económica, se toman también teniendo al ser humano como parte de la... Por eso se ha equivocado tan poco el banco. El banco, hay un registro que se llama REM, Registro de Expectativas de Mercado, que hace el Banco Central, que pregunta a distintas entidades financieras y consultoras qué piensan que es lo que va a pasar en el año con distintos índices. Bueno, Banco Credicop ha sido el más asertivo por lejos en los últimos 15 años. Primer puesto, segundo puesto. No me animo a hacer la pregunta. Digamos, ¿y eso por qué pasa? ¿Por qué tienen diferencia con otros que tienen tanto renombre, que hablan todo el día por radio? ¿Y por qué estos se equivocan? Y la verdad es que lo que hay que tener en cuenta no es solo lo que pasa con el mercado, hay que tener en cuenta lo que pasa con la gente. Digamos, ¿qué es lo que pasa con la gente, no? Digamos, lo que tenemos alguna cercanía con los seres humanos. La sociedad, si por ahí no es con la gente, tal vez, o en el sentido, es con la sociedad, es el conjunto de la sociedad. Cuando analizan el mercado, hablan del mercado, cuánto subió el trigo, cuánto bajó la soja, cuánto entró el dólar, cuánto está la tasa de crédito, cuánto está el riesgo país, y en realidad todas esas variables están íntimamente vinculadas a lo que las sociedades desarrollan. Aunque sea una guerra que está ajena a nosotros, esa guerra está hecha contra sociedades y esa variación de ese factor, del valor de la soja o del petróleo, está vinculado a lo que le están haciendo a alguna sociedad los dueños del mercado. Es que la economía es política, digamos, ¿no? Es uno de los grandes problemas ha sido dividir la economía de la política. Acá en el año 72 creo que se armó un programa en el Departamento de Ciencia Económica de la Universidad con un plan que nosotros
sea, llamaríamos heterodoxo, digamos, un plan de estudios que se llamaba economía política. Digamos, las decisiones políticas son fundamentales en la economía, ¿no? Eso está claro, digamos, ¿no? En las elecciones pasadas, Milei iba a perder hasta que viene Trump y toma la decisión política de aportar, claro. y cambió todo, digamos, ¿no? Y se sostuvo el dólar, sostuvo su plan económico, digamos, con una decisión política. El petróleo vale 20 y si invaden Irán vale 80, digamos, ¿no? Digamos, separar esa cuestión de las decisiones es bastante malo, porque hace perder una visión de lo que pasa, ¿no? La gente que piensa que la economía es solo una ciencia exacta, mercado, una ciencia exacta, claro. Se equivoca, digamos, ¿no? Hay personas, hay gente, hay decisiones, y de acuerdo al modelo político las cosas pueden cambiar totalmente, ¿no? Claro. Bueno, ese programa de economía política fue después terriblemente destruido, ¿no? Tuvimos como amigo de este programa a Bruno Susaní, uno de los docentes que lo desarrolló, que se nos fue el año pasado, y lo lamentamos y lo extrañamos. Varias veces habíamos hablado con él, estuvimos con él acá en Bahía Blanca, pero bueno, se nos fue. Y era uno de los que había desarrollado ese plan de estudios. Y la pasaron mal, la mayoría. Sí, él se exilió en Francia. Terminó siendo diputado francés, pero bueno, son detalles menores de la vida personal de alguien. Estamos a 15 minutos de la finalización del programa. Vamos a ir a un corte. Nos faltó un poquito de precisión porque el tema que vamos a escuchar se llama a 18 minutos. Así que estábamos cerca. No va a ser tanto. De entrar a salir, digamos. Los 18 minutos fueron... Los acortamos, los acortamos 9. Un poco, pero ¿qué va a ser? Estamos como de entrando a salir y había un temita que queríamos charlar particularmente con César Reynoso, nuestro invitado de hoy, y es una charla en la que vas a participar el día viernes, Mirar la deuda y su mundo. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Y de qué se trata?
Sí, es el viernes 28 en Donado 66, en la filial 127 del Banco Credit Coop. Y es una muestra fotográfica, las fotos son de Jairo Álvarez, que actualmente vive en Copenhague, y de Juan Pablo Bolaski, que es un investigador de CONICET, doctor en Derecho. La muestra la organiza la filial 127. Me invitaron a participar, yo soy de otra filial, me invitaron a participar porque nosotros venimos dando muchas charlas sobre deuda y sobre fondos buitres desde hace largo tiempo. Cuando me dijeron está Juan Pablo Bolaski, dije ya voy. Es más, me fui a verlo a Viedma, porque había leído un libro de él que escribió con Berbisky que se llama Cuentas Pendientes, que en realidad son la complicidad empresarial de la dictadura, ¿no? Que me llegó mucho. Así que estuve charlando con él. Juan Pablo es un fenómeno, digamos, ¿no? La verdad que es para aprovecharlo, va a venir a darnos una charla y acompañar la muestra. La muestra son fotos así muy, muy impactantes para hacer de disparador. Cuando charlamos en la filial con Natalia, que es la gerenta, me decía, porque es un tema delicado, digamos. Estamos criticando el sistema financiero y somos el sistema financiero. Pero bueno, justamente, digamos, no, lo mejor no puede pasar porque nosotros podemos explicar la diferencia que tenemos. Así que bueno, la verdad que los esperamos. No dejen de disfrutar de Juan Pablo, que seguramente va a dar hecho, porque es una persona que, yo le decía, vos hacés científicamente lo que nosotros hacemos un poco artesanalmente, ¿no? De tratar de contar el impacto de la deuda él se especializa en el impacto financiero sobre los derechos humanos. Es el impacto de la deuda. Bueno, hoy está recontra en boga el tema porque la verdad que estamos... Cuando referís a la deuda de esa manera, básicamente uno lo piensa como deuda externa. Pero dicho como lo estás diciendo, es la deuda en abstracto. Sí. Todas las deudas son así. Sí. Y particularmente en este momento, porque yo creo que hay que resaltar algo, ¿no? Nosotros en las charlas que damos siempre pasamos el video de Nicolás Dujovne, que no sé si se acuerdan de él. Sí, claro. Nicolás Dujovne, en un programa de televisión, relata, cuando recibe el gobierno, el Macri, él relata cómo recibieron el gobierno. Dice, venimos de un gobierno que nadie le prestaba plata y encontramos un país totalmente desendeudado. El país tiene una deuda de 30 puntos del PIB, 11% en divisas. Las empresas están totalmente desendeudadas, y la familia. Las familias están totalmente desendeudadas y le faltó, las provincias están desendeudadas también. Claro. Y entonces uno lo escucha cuando el hombre lo cuenta, dice, y aparte era mentira, al gobierno anterior sí le prestaban plata, pero no le pedíamos préstamo al Fondo Monetario, le pedíamos a la CAF, al Banco Mundial, para hacer obras. O sea, de hecho, las 1.700 escuelas que hace Néstor Kirchner, la hace con crédito de la CAF. Así que no es que no le prestaban plata. Lo que pasa es que no tomábamos plata de alguien que nos podía condicionar. Y después el hombre pasa a ser ministro de Economía y toma el mayor crédito de la historia del Fondo Monetario con un país, $50.000 millones. Sí, después de haber salido con un cartelito que decía, no vamos a ir al fondo. Claro. Y hoy una semana después salió a pedirle pirita prestada al fondo. Y sigue apareciendo por televisión. No se llamó al ostracismo. Cualquiera que haya tenido ese papelón en su vida, la vergüenza sería decir me cambio el nombre, me dejo la barba o me la corto, depende, y me tiño el pelo. Pero bueno, él no. Y hoy nos encontramos con un nivel de deuda tan grande, porque yo cuento, nosotros llegamos al 2001 con una deuda con el Fondo Monetario de $10.000 millones. Hoy le debemos 70.000. Y vos decís, ¿qué pasó? Macri. ¿Qué pasó? Desde ese relato que hace Dujovne con la situación que estábamos a hoy. Pero además, no solo el país está endeudado. Están endeudadas las provincias en divisa, están endeudadas las empresas, están endeudadas las personas. Entonces uno, digamos, lo que trata de contar en este contexto es ¿qué pasó acá? Claro. Y está bueno el planteo
me parece, para tratar de discutir esa idea. Hoy, justamente cuando veníamos para acá, escuchábamos, ¿no?, que las deudas de las personas no eran un tema que mereciera atención del gobierno. Como si fuera posible hacer una diferencia entre lo macro y lo micro. Esto casi que se ha dicho tantas veces que pareciera que es natural. Es decir, no puede haber una macro y una micro diferenciada. No puede andar uno bien de la macro y mal de la micro, o al revés, ¿no? Porque es una... entonces me parece que el tener espacios donde poder discutirlo y poder poner en blanco sobre negro, aunque sean datos de alguna manera conocidos, pero quedan ocultos. Que la macro, ¿no?, tampoco anda bien, porque la macro anda bien porque el impuesto al combustible, en vez de arreglar la ruta, lo destinan al fondo, y así de una derivación de cantidad de cosas que, digamos, cantidad de cosas que han desfinanciado. Incumplir la ley de financiamiento. Claro, de financiamiento universitario. Bueno, estamos acá, digamos acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incumplir la ley, una ley que fue vetada y fue reafirmada. La verdad que es terrible, ¿no? Pero bueno, ahí la idea es poner en debate esta situación. Juan Pablo, digamos, plantea que hay que cambiar un montón de cosas en el sistema financiero internacional también para buscar una solución a estas cosas, ¿no? Porque esto provoca el sufrimiento de muchas personas, ¿no? No estamos hablando de, no sé, estamos hablando de personas que la pasan horrible, ¿no? Y mientras tanto hay gente que en el otro extremo acumula y acumula y acumula, ¿no? Entonces creo que hay que hacer hay que dar el debate, digamos. Nosotros hacíamos una charla sobre fondos buitre, que es el extremo más terrible de esto, ¿no? Y contábamos anécdotas. En un momento un CEO de estos fondos de inversión contaba orgulloso que habían encontrado en un banco ya arrumbado en el archivo una deuda del Congo belga, que es el país más pobre del mundo. Y los tipos se lo habían descartado porque era incobrable. No, pues lo agarraron, se lo compraron por 2 monedas al banco, fueron a los tribunales amigos de Washington y le sacaron un montón de millones de dólares al Congo belga. Lo mismo hicieron con Liberia. Con Liberia, claro. Lo contaba orgulloso el tipo, ¿no? Y entonces la gente, el crédito de Congo era un préstamo de Yugoslavia, que Yugoslavia ya no existía más. Claro. Y sin embargo los tipos buscaron la arquitectura legal para hacerse de los tipos más ricos del mundo, sacándole plata del bolsillo a los más pobres del mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que hay que poner en debate, porque la verdad que es muy terrible lo que está pasando. Bueno, Argentina dio una batalla fenomenal contra el fondo buitre. Y era muy triste ver gente argentina que se ponía contento cuando el juez Griesa fallaba en contra de la Argentina, ¿no? Claro. Digamos, pero bueno, es un debate que hay que darlo. Para todos aquellos que quieran profundizar un poco el tema, puedan charlar, puedan discutir y puedan acercarse a la propuesta. Volvamos a repetir. Viernes 28. 20 horas. 20 horas. Donado 66, Banco Crédito. Libre y gratuita, no se pide ninguna santo y seña particular para la entrada. Bienvenida cuando llega, seguramente. Pase y siéntese. Para comer va a haber. Incluso. Así que bueno. Lo dice de otra filial. Claro. Muy bien. ¿Les parece que para irnos nos vamos con un tema musical que hace mención y que hace honor a las cooperativas? Y acá, así que, antes de irnos, quería agradecer muchísimo la charla con César. Ha sido muy amena, espero haya disfrutado como nosotros y espero los oyentes lo hayan disfrutado también. El discurrir de las cosas me gustó mucho, quedaron temas abiertos para otra charla en otro momento. Y bueno, muchísimas gracias, César, por tu tiempo acá con nosotros. Gracias por la invitación, la verdad que me sentí muy cómodo, así que bueno. Muchas gracias a todos interesante. Así seguirá. Muy interesante la charla, muy interesante los planteos. Y también está muy interesante saber que esto
puede seguir repitiéndose en las distintas filiales del banco. Regularmente hacen actividades. Ahora vinimos con la del 28, pero regularmente hay actividades de difusión y de debate que vale la pena darse una vuelta. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Alejandro. Y hasta la próxima. Chao. El jueves. Tres casas, gente que trabaja, horas que se pasan al ladrillo y cal. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad, donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío, el salón comunal. Y al pensar, se oirá, al pensar, se oirá, y al pensar se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Vivan las cooperativas por todo el Uruguay. Viva el cooperativismo donde nuestros hijos se van a criar. Y al pensar se oirá tu voz, al pensar se oirá, y al pensar se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Es el principio y no el final. Es el principio por todo el Uruguay. Es el principio y no el final. Es el principio y no el final. Es el principio y no el final. La cooperativa por todo el Uruguay. Es el principio, la cooperativa.